El agua puerca me llegaba ya casi a las rodillas cuando por fin entendí que lo había perdido todo. Mi casita de la colonia San Andrés, donde viví más de 30 años, donde crié a mi Javier, donde le lloré a mi difunto Miguel, donde guardaba cada pedacito de mi vida, ahora era puro cochinero flotando en un caldo de lodo. Me llamo Elvira. Tengo 65 años, y nunca me pasó por la cabeza que a estas alturas del partido me tocaría empezar de la nada. El aguacero de anoche cayó con ganas, sin avisar. Me despertó el ruidajo del agua rompiendo los vidrios de la sala, y para cuando quise moverme, ya era muy tarde. Apenas si salí con la vida y lo que traía puesto. Mi ropa, mis fotos, los poquitos ahorros que tenía guardados en el colchón, todo se lo llevó la corriente. Los de Protección Civil me encontraron en la azotea del vecino, temblando como una hoja, no sé si de frío o del puro susto. Cuando me preguntaron si tenía a dónde ir, nomás se me vino un nombre a la mente. Mi hijo, Javier. Hacía meses que casi no hablábamos. Desde que se juntó con Brenda hace 2 años, nuestras pláticas se hicieron cortas y raras, como si le molestara oírme. Ella siempre le sacaba cualquier pretexto para que no fuera a visitarme, y si yo iba a su casa, se sentía un frío que calaba los huesos. Pero era mi hijo, mi único hijo. Yo me imaginé que me recibiría con los brazos abiertos después de una desgracia así de grande. El taxi me dejó enfrente de su casa allá por Chapalita, un lugar de gente con dinero. Era una casona de 2 pisos, con un jardín que parecía de revista y 2 carrazos del año en la cochera. A Javier le había ido bien como arquitecto, y Brenda se dedicaba a eso de las redes sociales. Creo que le dicen influencer. Vivían a todo dar. Toqué el timbre con las manos temblorosas, todavía con la ropa mojada de la noche anterior y una cobija que me dieron en el albergue. Segurito me veía de la patada. Abrió Brenda, una mujer de 32 años, güera, siempre como recién salida del salón de belleza. Cuando me vio, en su cara no se asomó ni tantita lástima, nomás pura molestia. «Elvira», dijo mi nombre como si le supiera amargo. «¿Qué haces aquí?» «Mi casa se inundó», le alcancé a decir. «Lo perdí todo. Necesito. Javier está en la oficina». Me cortó, sin siquiera decirme qué pasara. Debiste haber hablado primero. Me quedé ahí parada en la puerta, sintiendo cómo la vergüenza se me revolvía con la angustia. «Brenda, por favor, no tengo a dónde más ir». Ella nomás resopló como si le pidiera el mundo y se hizo a un lado. «Supongo que puedes pasar», dijo. «Pero que te quede claro que es por un ratito, ¿eh? Un ratito nomás». Entré a la casa que se suponía debía ser mi refugio, pero que se sentía más hostil que la misma calle. Brenda me llevó a la sala y apuntó a un sofá grandote y elegante. «Ahí te puedes sentar», me dijo como si me estuviera perdonando la vida. «Pero no vayas a tocar nada, y espero que entiendas que esto no es para siempre». Javier y yo cuidamos mucho nuestra privacidad. Yo nomás asentí con la cabeza, sin saber qué más decir. Me senté en la pura orillita del sofá, con miedo de ensuciarlo con mi ropa húmeda. Brenda se quedó parada enfrente, con los brazos cruzados, viéndome de arriba a abajo. «¿Tenías seguro para la casa?», preguntó. «Poquito», le confesé. «No más el más básico, no vas a alcanzar para mucho». «Claro que no», murmuró entre dientes. «Bueno, pues tendrás que buscar alguna ayuda del gobierno o algo así. Nosotros no te podemos mantener». Cada palabra era como una puñalada. Esta era la mujer que mi hijo había escogido, la que él prefería antes que a su propia madre. Cuando Javier llegó esa noche corrí a abrazarlo, necesitaba tanto sentir su apoyo. Me abrazó, sí, pero fue un abrazo rápido, a la fuerza. «Mamá, qué gacho lo de tu casa», dijo. Pero sus ojos ya andaban buscando a Brenda, como pidiéndole permiso para hablar. «Se puede quedar unos días», le dijo Brenda a Javier, como si yo no estuviera ahí. «Pero hay que hablar de las reglas. Ya sabes cómo nos gusta tener nuestro espacio». Javier asintió de volada. «Claro que sí, mi amor. Mamá, sí entiendes, ¿verdad? Es nomás por mientras encuentras otro lugar». Algo se me rompió por dentro en ese momento. Mi propio hijo, el niño que crié solita después de que se murió su papá, por el que dejé mis sueños para que a él no le faltara nada, ahora me trataba como a un estorbo. «Entiendo», susurré, porque ya no tenía ni fuerzas para pelear. Esa primera noche me dormí en el sofá, oyendo las risas de Javier y Brenda que venían de su cuarto. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto, cómo terminé siendo una arrimada en la vida de mi propio hijo. En la mañana, Brenda bajó a la cocina y me encontró despierta, viendo por la ventana. «Espero que durmieras bien», dijo con una sonrisa más falsa que un billete de 3 pesos. «Porque hoy mismo tienes que empezar a buscarle por otro lado».
Javier y yo estuvimos platicando y de verdad necesitamos que esto sea temporal. Queremos privacidad. No queremos a una vieja que nos dé gastos aquí. Sus palabras me cayeron como un cubetazo de agua helada. Una parte de mí quería gritarle, decirle sus verdades, recordarle que yo era la mamá del hombre que tenía a su lado. Pero la otra parte, la que ya estaba cansada y rota, nomás pudo quedarse callada. Mientras Brenda se preparaba su café, sin ofrecerme ni agua, me di cuenta de algo que dolía un montón, pero que era muy claro. Yo no era bienvenida en la vida que mi hijo había construido. Para ellos, yo no era familia. Era nomás una carga, un problema que tenían que quitarse de encima lo más pronto posible. Los días que siguieron fueron un infierno callado. Uno que jamás pensé que viviría con mi propia sangre. Brenda puso sus reglas desde el segundo día. Yo me tenía que levantar antes que ellos para no estorbarles en el baño cuando se anduvieran arreglando para irse a trabajar. La cocina la podía usar nomás después de las 10 de la mañana, cuando ella ya le había preparado el desayuno a Javier y se había ido a sus cosas. Mi comida eran las sobras de la cena, si es que dejaban algo. «Elvira», me dijo esa mañana mientras se pintaba la boca viéndose en un espejo grande que tenían en la entrada. «Necesito que entiendas algo. Esta es nuestra casa, nuestro espacio. Javier se ha partido el lomo para darnos esta vida, y yo no voy a dejar que nadie la arruine». Yo me quedé calladita, lavando los platos del desayuno que ellos habían usado, unos platos de los que yo no había probado ni un bocado. «Y otra cosa», siguió, pasándose el labial rojo con una maña que ya quisiera yo. «Al rato vienen mis amigas para una junta que tenemos. Necesito que no andes por aquí. Me da pena tener que andar explicando la situación». La situación, así me llamaba ahora, como si fuera un cochinero que había que esconder, no una persona. Javier se había ido temprano a su despacho de arquitectos, sin siquiera voltearme a ver, como lo venía haciendo desde que llegué. El hombre que de niño se me prendía de la falda cuando tenía pesadillas, que lloraba en mis brazos cuando otros niños lo molestaban, ahora no aguantaba ni estar en el mismo cuarto conmigo. Esa tarde, obediente como un perrito regañado, me salí de la casa y me fui a caminar sin rumbo por el centro comercial Andares. Los pies me dolían un montón en los zapatos mojados que todavía traía puestos, los únicos que me quedaban. Me senté en una banca y me puse a ver a las familias que pasaban. Mamás con sus niños, abuelitas que cargaban a sus nietos con una cara de amor, parejas de viejitos que iban de la mano. Me pregunté en qué momento exacto me había quedado sin lugar en el mundo. Cuando regresé ya de nochecita, Brenda estaba guardando unas copas de vino y platos con quesos. Sus amigas ya se habían ido. «Ah, ya volviste», dijo sin mirarme. «Espero que aprovecharas el tiempo para buscar departamentos o algo. Javier está preocupado porque esto ya se está alargando mucho». «Apenas van 4 días», murmuré. «Exactamente», respondió, como si yo le hubiera dado la razón. 4 días ya son demasiados. Nosotros somos jóvenes, Elvira. Necesitamos nuestro espacio para crecer como pareja, para planear nuestro futuro. Tener a una persona mayor aquí todo el tiempo no es bueno para nuestra relación». Esa noche, acostada en ese sofá que ya sentía como si tuviera clavos, me pasó algo raro. Entre tanto dolor y tanta humillación, un recuerdo que tenía bien enterrado empezó a salir a flote en mi cabeza. Un recuerdo de hacía 40 años. Karim. Su nombre se me apareció en la mente como un susurro del pasado. Karim Mansour, el joven empresario libanés que conocí cuando yo tenía 25 años. Yo trabajaba en la recepción del Hotel Fénix, allá en el centro de Guadalajara, y él había llegado para una convención de textiles que duraba una semana. Desde que nos vimos hubo algo. Él era un hombre guapísimo, listo. Se le notaba que iba a llegar lejos, pero también era bueno, de un modo que a mí me desarmaba por completo. Hablaba el español con un acentito que me encantaba y tenía una forma de mirarme como si yo fuera la única mujer en todo el mundo. Durante esa semana nos vimos todos los días. Me llevaba a cenar a lugares elegantes, de esos que yo nomás veía en las películas. Caminábamos por el centro, por la plaza de armas, hablando de nuestros sueños, de nuestros miedos, de lo que esperábamos de la vida. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien de verdad me veía, me valoraba, me quería. El último día que estuvo aquí, Karim me pidió que me fuera con él a Beirut. «Vente conmigo», me dijo, agarrándome las manos. «Te puedo dar una vida que ni te imaginas, Elvira, pero más importante que eso, te puedo dar mi amor, mi respeto, un lugar donde de verdad seas de ahí». A mí me dio un miedo y una emoción que no me cabían en el cuerpo, pero tenía 25 años y vivía en otros tiempos.
con una familia muy a la antigüita que nunca iba a entender que yo me fuera con un extranjero a un país que ni conocían. «Dame chance de pensarlo», le pedí. Él me dio una tarjetita de su negocio. «Esta es mi promesa», me dijo. «Si algún día cambias de parecer, si algún día me necesitas, nomás llámame. No importa cuántos años pasen, Elvira, yo te voy a estar esperando». Pero nunca lo llamé. Nunca lo llamé. 2 meses después de que Karim se fue, conocí a Miguel, el papá de Javier. Él era de aquí, de Guadalajara, una persona conocida, una apuesta segura. Mis papás lo aceptaron de volada. Miguel era contador. Tenía un trabajo seguro, una familia decente y conocida en la colonia. Con él no había aventuras, ni riesgos, ni un amor de esos que te queman por dentro. Pero había seguridad, y en ese entonces, para mí y para mi familia, eso era lo más importante. Me casé con Miguel y guardé la tarjeta de Karim en una cajita de madera con mis recuerdos más queridos, con las cosas que no quería que nadie más viera. Cuando Miguel se me murió de un infarto hace 10 años, encontré la tarjeta mientras limpiaba sus cosas, y por un momentito se me cruzó por la cabeza llamarle. Pero luego me dio risa de mí misma. Se me hizo una ridiculez. ¿Qué hombre se iba a acordar de una mujer después de 30 años? ¿Y yo qué tenía para ofrecerle a un hombre como él después de una vida tan normalita, tan de a pie? Me imaginé su cara de confusión al otro lado del teléfono y volví a guardar la tarjeta, sintiendo un poquito de vergüenza por siquiera haberlo pensado. Ahora, acostada en el sofá de mi hijo, rechazada y humillada por mi propia familia, esa tarjetita se me vino a la mente otra vez, como una luz en medio de tanta oscuridad. De alguna manera que ni yo me explico, la había salvado del agua. Estaba en mi bolsa, junto con mi credencial de elector y las poquitas cosas que alcancé a agarrar antes de que el agua me corriera de mi casa. Con las manos temblorándome, saqué la bolsa y busqué adentro hasta que la sentí. Estaba manchada de lodo y toda arrugada por la humedad, pero el nombre y el número de teléfono todavía se alcanzaban a leer. Al día siguiente, aproveché que Brenda se había ido al gimnasio y que Javier ya estaba en su trabajo. Me senté en el suelo de la sala, con el teléfono de la casa en la mano, y marqué el número. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Le tuve que picar a los números varias veces porque mis dedos no me obedecían. Sonó una vez, 2 veces. Ya estaba a punto de colgar, muerta de la pena, cuando del otro lado del mundo escuché una voz más gruesa por los años, pero que reconocí al momento. Era él. «Aló», dijo. «Karim», susurré, con la garganta hecha un nudo. Hubo un silencio que se me hizo eterno, y luego escuché cómo jalaba aire, como si no lo pudiera creer. «Elvira», dijo, y en su voz pude escuchar una sonrisa. «He esperado tu llamada durante 40 años». Las lágrimas se me empezaron a salir solitas, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlas. 40 años. Había dicho que había estado esperando mi llamada durante 40 años. Se me aflojó todo el cuerpo, y empecé a llorar como una niña chiquita, soltando todo el dolor, toda la angustia que me había estado guardando. «Elvira, mi amor», siguió Karim con la voz más suavecita. «¿Estás bien?» «Te oigo llorar». «Karim, yo no sé ni por qué te estoy llamando», alcancé a decir entre sollozos. «Ha pasado tanto tiempo, seguro ya ni te acuerdas bien de mí». Del otro lado se escuchó una risa buena, que me sonó tan familiar. «¿Que no me acuerdo de ti?» «Elvira, no ha pasado ni un solo día en estos 40 años que no haya pensado en ti. He tenido tu fotografía en mi escritorio todo este tiempo. Mis empleados creen que eres mi esposa que se murió». Eso me hizo reír un poquito entre las lágrimas. «¿Nunca te casaste?», le pregunté. «Me casé una vez», me confesó. «Duré 3 años. Era una buena mujer, de verdad. Pero no eras tú. Después de eso, decidí que prefería estar solo con mis recuerdos de ti, que andar tratando de reemplazarte». Sentí como si el corazón se me fuera a reventar de la emoción. Durante todos estos años, mientras yo vivía mi vida normal, con mis alegrías y mis penas de todos los días, él había estado pensando en mí, guardándome un lugar en su vida. No era una fantasía mía, no era un recuerdo loco, era real. «Cuéntame qué te pasó», me pidió. «Algo tiene que estar muy mal para que me llames después de tanto tiempo. Y no me digas que no es nada, porque te escucho el dolor en la voz». Y entonces se lo conté todo. Le conté de la muerte de Miguel hace 10 años, del aguacero, de cómo perdí mi casita, mis recuerdos, todo. Y al final, le conté lo que más me dolía, lo que más vergüenza me daba, cómo mi propio hijo y su mujer me estaban tratando. Con cada palabra que salía de mi boca,
Sentía como si me estuviera quitando un peso de encima que traía cargando desde hacía años. Karim me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, se quedó callado un momento. «Esa mujer te está tratando así. ¿En la casa de tu propio hijo?», dijo por fin. Su voz ya no era suave, ahora sonaba dura, como una piedra. «¿Y tu hijo lo permite?». «Él la quiere mucho», le dije, como queriendo disculparlo, aunque ni yo me la creía. «No quiero causarles problemas en su matrimonio». «Elvira», me dijo Karim bien firme, «escúchame con atención. Tú criaste a ese hombre, le diste todo lo que tenías, dejaste tus sueños a un lado por él, y ahora te está tratando como si fueras un estorbo. Eso no es amor, Elvira, eso es ser un cobarde». Las palabras de Karim me dolieron, porque en el fondo yo sabía que eran la pura verdad. Había pasado días tratando de justificar a Javier, diciéndome a mí misma que estaba confundido, que Brenda lo manejaba, que no era su culpa. Pero la verdad era más simple y más fea. Mi hijo estaba siendo un cobarde. Estaba dejando que su mujer me humillara en su propia casa, y él no metía ni las manos. «Dime dónde estás», siguió Karim. Su voz sonaba como la de un general dando una orden. «Voy a ir por ti ahora mismo». Me entró el pánico. «Karim, no puedes. Ni siquiera sabes si sigo siendo la misma persona que conociste. Han pasado 40 años. Soy una vieja de 65 años. A lo mejor si me vieras te decepcionarías». Me imaginé su cara de desilusión al verme, con mis arrugas, mi pelo ya casi todo blanco, con la ropa sucia y la cara hinchada de tanto llorar. La vergüenza me invadió de nuevo. ¿En qué estaba pensando al llamarlo? Él era un hombre importante, millonario, y yo no era nadie. Una pobre vieja que se había quedado sin nada. «Elvira». Su voz se volvió tan suave que tuve que apretar el teléfono contra mi oído para escucharla bien. «Para mí, siempre vas a ser la mujer más hermosa del mundo. El tiempo no cambia el amor de verdad, nomás lo hace más fuerte. Ahora, por favor, dime dónde estás». Antes de que pudiera contestarle, escuché el sonido de la llave en la puerta de la entrada. Era Brenda. Había vuelto antes de lo que yo pensaba. Me levanté del suelo de un brinco, como si me hubieran cachado haciendo algo malo. «Tengo que colgar», le susurré a Karim, apurada. «Elvira, espera». «Te llamo después», le prometí y colgué justo cuando Brenda entraba a la sala. Me miró con unos ojos llenos de sospecha, viendo el teléfono en mi mano y luego mi cara, que segurito estaba roja y manchada de lágrimas. «¿Con quién hablabas?», sí preguntó mientras aventaba su bolsa del gimnasio en la mesa de centro. «Con nadie importante», le mentí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Más te vale», dijo sentándose en el sillón de enfrente, el que era su favorito. Se me quedó viendo fijamente por un rato. «Porque tú y yo tenemos que hablar». Se cruzó de brazos y me miró como si yo fuera un bicho. «Javier y yo estuvimos platicando anoche sobre tu situación y ya tomamos una decisión». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué clase de decisión?». «Has estado aquí una semana completa», empezó, contando con sus dedos que tenían unas uñas larguísimas y perfectamente pintadas. «Una semana en la que no has hecho prácticamente nada para arreglar tu problema. No has buscado trabajo, no has buscado un departamentito, no has ido a pedir ayuda al gobierno. Nada. Brenda, tengo 65 años», le contesté, sintiendo cómo la desesperación me empezaba a ahogar. «No es tan fácil encontrar trabajo a mi edad, y los departamentos que puedo pagar están muy lejos o en lugares muy feos». «Ese no es nuestro problema», me cortó en seco. «Nosotros no podemos mantenerte para siempre. Tenemos nuestros propios gastos, nuestros propios planes. Estamos pensando en tener hijos pronto, y necesitamos ahorrar dinero para eso, no para mantener a más gente». La ironía de sus palabras me pegó como una cachetada. Estaban pensando en traer niños al mundo, pero no podían mostrar ni un poquito de compasión por la mamá del hombre con el que querían formar esa familia. «¿Entonces qué quieren que haga?», le pregunté con la voz temblorosa. Brenda se estiró y de su bolsa cara sacó un papelito doblado. Me lo aventó en la mesita de centro. «Hay un asilo para ancianos por el centro», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. «Les llamé y me dijeron que tienen lugar. Te puedes quedar ahí mientras buscas algo más permanente». Miré el papelito como si fuera una sentencia de muerte. Un asilo. Mi propio hijo quería mandarme a un asilo. «Brenda, por favor», le supliqué, sintiendo las lágrimas otra vez en los ojos. «Solo necesito un poquito más de tiempo. Te juro que le voy a echar ganas». «No», dijo bien firme. «Ya hemos sido más que generosos contigo. Una semana es suficiente. Y para que sepas, Javier está de acuerdo conmigo». «Javier está de acuerdo», repetí despacito,
sintiendo cómo algo se terminaba de romper dentro de mi pecho. Claro que está de acuerdo, dijo ella con una sonrisita de triunfo. Él entiende que tenemos que poner límites. No podemos sacrificar nuestro futuro por tu mala planeación. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La humillación se convirtió en coraje, y el coraje se convirtió en una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Mala planeación, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en días. Brenda se me quedó viendo, sorprendida. Brenda, perdí mi casa en una inundación. Eso no fue mala planeación, fue una desgracia. Bueno, las desgracias pasan, contestó ella, sin darle importancia. Pero no es nuestra responsabilidad arreglarlas. Me levanté del sofá, todavía con el papelito del asilo en la mano. Tienes razón, le dije mirándola a los ojos. No es su responsabilidad. Ella pareció sorprendida por lo calmada que yo estaba. De hecho, seguí. Creo que tienes razón en muchas cosas. En que yo no pertenezco aquí, en que ustedes merecen su privacidad, en que necesitan planear su futuro. Brenda nomás asintió con la cabeza, muy contenta de que por fin estuviera entrando en razón, como seguro pensó. Pero hay algo en lo que sí te equivocas, le dije, y empecé a caminar hacia las escaleras para juntar las 3 garras que tenía. Te equivocas al pensar que no tengo a dónde ir. Subí las escaleras despacito, saboreando la cara de confusión que se le quedó a Brenda allá abajo en la sala. En el baño de visitas donde tenía amontonadas mis pocas cosas, busqué en mi bolsa hasta que encontré otra vez la tarjeta de Karim. Esta vez, cuando le piqué a los números en mi celular viejo, las manos no me temblaron. Me sentía extrañamente tranquila, como si por fin estuviera tomando las riendas de mi vida otra vez. «Elvira», contestó Karim al primer timbre como si hubiera estado pegado al teléfono. «Gracias a Dios. ¿Estás bien?» Me miré en el espejo del baño. Tenía unas ojeras que me llegaban al suelo y la cara hinchada. Pero por primera vez en semanas, vi en mis ojos un brillo, un destello de la mujer que yo era antes. «Karim», le dije, «esa oferta que me hiciste hace 40 años, ¿todavía está en pie?» Pude escuchar cómo sonreía del otro lado del mundo. «Elvira, mi amor, esa oferta va a estar en pie hasta el día que yo me muera». Sentí una calidez que me recorrió todo el cuerpo. «Entonces acepto», le dije, sintiendo cómo una fuerza que ya se me había olvidado que tenía empezaba a correr por mis venas. «Pero con una condición. La que tú quieras, mi vida. Lo que sea». Tomé aire y le dije, «Quiero que vengas a buscarme aquí, a la casa de mi hijo. Quiero que los conozcas. Quiero que vean exactamente con quién se metieron». Hubo un silencio corto. «Elvira, ¿estás segura?», me preguntó Karim después de que le di la dirección completa de la casa en Chapalita. «No quiero que pases un mal rato. No quiero que te sientas incómoda». Me volví a mirar en el espejo, pero esta vez me enderecé. Eché los hombros para atrás. «Karim», le dije, «he pasado la última semana sintiéndome como si fuera invisible, como si no valiera nada. Es hora de que vean exactamente quién soy yo». Su voz sonó decidida. «Estaré ahí en 2 horas», me prometió. «Y Elvira, prepárate para salir de ahí para siempre». Cuando bajé las escaleras, Brenda estaba hablando por teléfono, seguro contándole a alguna de sus amigas el chisme de cómo la vieja arrimada por fin se había resignado a irse a un asilo. Colgó en cuanto me vio bajar con mi bolsa en la mano. «Espero que ya hayas decidido ser razonable», dijo, con su tonito de siempre. «Oh, he decidido ser muy razonable», le contesté, y me senté en el sofá con una calma que a ella de plano la desconcertó. «Bien», dijo todavía sin cachar la onda. «El asilo te puede recibir esta misma noche. Si quieres te puedo llevar en cuanto llegue Javier del trabajo». «No va a ser necesario», le dije, así nomás. Brenda frunció el ceño. «¿Cómo que no va a ser necesario? Quiero decir que alguien ya viene por mí». «¿Quién?», preguntó, y su voz de repente sonó desconfiada. «¿Alguna de tus amigas?» «Un amigo», la corregí. Brenda soltó una risa corta y fea, llena de burla. «Ay, Elvira, por favor, ¿qué clase de amigo? Porque si estás pensando que puedes traer a cualquier viejo urgido aquí para que te mantenga, estás muy equivocada. Esta es una casa respetable». No le contesté, nomás le sonreí, y eso como que le molestó todavía más. «¿Quién es?», insistió ya casi gritando. «¿De dónde lo conoces?». «Es alguien que conocí hace muchos, muchos años», le dije, disfrutando ver cómo se retorcía de la curiosidad y el coraje. «Alguien que nunca se olvidó de mí». «Ay, por favor», resopló Brenda poniéndose de pie.
Elvira, sé realista. Eres una mujer de 65 años sin casa, sin dinero, sin nada que ofrecer. ¿Qué clase de hombre va a querer cargar con un paquete así? Sus palabras, que una semana antes me hubieran destrozado el corazón, ahora nomás me hicieron sonreír más. Supongo que lo vamos a averiguar muy pronto, le dije, y me recargué en el sofá, esperando. Javier llegó a la casa como una hora después, justo cuando Brenda estaba en medio de un interrogatorio sobre mi misterioso amigo. En cuanto mi hijo cruzó la puerta, Brenda se le fue encima. Tu mamá ya perdió el juicio por completo, le dijo, antes de que Javier pudiera siquiera quitarse el saco. Dad que alguien va a venir por ella. Segurito es un estafador de esos que se aprovechan de las viejitas solas y vulnerables. Javier me miró con una mezcla de cansancio y fastidio, como si yo fuera una niña chiquita haciendo un berrinche. Mamá, ¿de qué está hablando Brenda? Un amigo viene a visitarme, le dije bien tranquila. ¿Qué amigo? Y preguntó Javier, con el mismo tono de su mujer. Mamá, tú no conoces a nadie con dinero. Si alguien te anda prometiendo cosas, lo más seguro es que sea un fraude. La forma en que dijo, tú no conoces a nadie con dinero, me dolió, pero también me dio más fuerza. Mi propio hijo daba por hecho que yo era tan poquita cosa que nadie con valor podría fijarse en mí. Ya veremos. Fue todo lo que le contesté. Justo a las 6 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos, escuchamos el ruido de un motor muy silencioso que se paraba enfrente de la casa. Brenda, que es bien chismosa, corrió a la ventana de la sala para ver, y se quedó con la boca abierta. ¿Qué es eso?, murmuró con los ojos como platos. Me levanté del sofá y me asomé yo también. Una limusina negra, larguísima y brillante, estaba estacionada en la entrada de su casa. Ocupaba el espacio de 2 carros. Un chofer con uniforme se bajó y con mucho respeto abrió la puerta de atrás. Y del carro se bajó Karim. Aunque ya habían pasado 40 años, mi corazón dio un brinco en cuanto lo vi. Ya tendría sus 67 años, con el pelo completamente blanco, pero seguía siendo el hombre más elegante que yo había visto en mi vida. Traía un traje que segurito costaba más de lo que Javier ganaba en un mes, unos zapatos de piel que brillaban con el sol de la tarde, y caminaba con una seguridad que solo tienen los hombres que saben lo que valen y a dónde van. No era el muchacho que yo recordaba. Era un hombre en toda la extensión de la palabra, y el tiempo lo había tratado de maravilla. A mi lado escuché a Brenda tragar saliva. ¿Quién es ese?, susurró, y su voz, que siempre era tan mandona y burlona, ahora sonaba chiquita y asustada. Me di la vuelta, la miré a ella y luego a mi hijo, que estaba parado detrás como un pasmado. Ese, les dije mientras caminaba hacia la puerta, es Karim. Abrí la puerta de par en par justo antes de que él pudiera tocar el timbre. Nuestros ojos se encontraron, y fue como si los 40 años que habían pasado se borraran en un segundo. Vi en sus ojos al mismo joven que me había prometido esperarme, y él seguro vio en los míos a la muchacha de 25 años que le robó el corazón en un hotel de Guadalajara. «Elvira», dijo con su voz suave y me tomó las 2 manos. «Estás más hermosa de lo que recordaba». Detrás de mí oí cómo Brenda soltaba un gritito ahogado, como si no pudiera creer lo que estaba viendo y oyendo. «Karim», le susurré, sintiendo cómo se me empezaban a aguar los ojos otra vez, pero esta vez de pura felicidad. «Viniste. Te dije que te estaría esperando», contestó, y me besó las manos con una ternura que me llegó hasta el alma. 40 años no son nada cuando se trata de amor de verdad. Disculpen. La voz de Brenda sonó detrás de mí, chillona y rara. ¿Ustedes se conocen? Karim levantó la vista y miró por encima de mi hombro a Brenda y a Javier, que se había acercado a la puerta. Su cara cambió en un instante. La ternura se fue, y en su lugar apareció una expresión fría, de esas que no se andan con juegos. «Soy Karim Mansur», dijo, con una voz que podría haber congelado el agua. «Y ustedes deben ser la familia que ha estado cuidando de Elvira». La forma en que dijo la palabra «cuidando» dejó bien claro que él sabía perfectamente cómo me habían tratado. «Oh, señor Mansur», dijo Brenda de volada, y su voz se volvió dulce como la miel, pero más falsa que nada. «Qué gusto conocerlo. Soy Brenda, la esposa de Javier, el hijo de Elvira. Hemos estado tan preocupados por ella». Karim me miró de reojo y pude ver el coraje que se estaba aguantando en sus ojos. «¿Preocupados?», repitió despacito como si estuviera probando la palabra. «Sí», siguió Brenda, que no se daba cuenta del peligro en el que se estaba metiendo. «Ha sido tan difícil para ella después de que perdió su casita.
Hemos tratado de ayudarla lo mejor que podemos, pero usted sabe, a su edad, ya tiene tantas necesidades especiales. Javier nomás asintió con la cabeza, como un monito. Ha sido un ajuste para todos, agregó, como si haber ayudado a su propia madre fuera la carga más pesada del mundo. Karim los escuchó sin decir nada, estudiándolos como un halcón a sus ratones. Entiendo, dijo por fin. Luego se volvió hacia mí. Elvira, ¿podrías mostrarme dónde has estado durmiendo? Sentí cómo se me revolvía el estómago. En la sala, dije en voz baja. ¿La sala?, repitió Karim, y su voz sonó un poco más fuerte. En el sofá, aclaré, viendo cómo se le tensaba la quijada. Claro que hubiéramos preferido darle un cuarto. Se apuró a decir Brenda, toda nerviosa. Pero es que esta es una casa muy chiquita, y nosotros necesitamos nuestro espacio para... ¿Para su privacidad? Terminé la frase por ella. Sí, eso ya me lo han dejado muy claro. Karim me miró un buen rato, como asegurándose de que yo estuviera bien. Luego se dirigió a Javier y a Brenda con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Qué afortunados son», dijo despacito, «de que Elvira haya decidido aceptar mi invitación». Javier por fin reaccionó. «¿Su invitación?», y preguntó confundido. «Sí», dijo Karim, y me pasó un brazo por la cintura, un gesto que me hizo sentir segura y protegida por primera vez en semanas. «Elvira se viene a vivir conmigo. De hecho, se va a casar conmigo». El silencio que cayó en la entrada de esa casa fue tan grande que se hubiera podido oír un alfiler caer. Las caras de Brenda y Javier eran un poema. Estaban pálidos, con los ojos abiertos como si hubieran visto a un fantasma. Brenda fue la primera en poder hablar. ¿A casarse?, tartamudeó. «Pero si ustedes apenas se conocen». «Nos conocemos desde hace 40 años», dijo Karim, bien tranquilo. «Y he estado esperando todo este tiempo para darle a Elvira la vida que se merece». Luego volteó a verme a mí, y su cara cambió por completo otra vez, llenándose de un amor y una ternura que me derritieron el corazón. Me acarició la mejilla y me preguntó, «¿Estás lista para ir a casa, mi amor?» «Sí», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Estoy lista». Pero antes de que pudiera dar un paso, Brenda prácticamente se lanzó hacia nosotros, con la cara transformada por una sonrisa desesperada, una sonrisa que yo no le había visto en toda la semana que viví en su casa. «¡Oh, pero qué maravilla!», y gritó con una voz tan falsa que hasta el chofer de Karim, que esperaba junto a la limusina, la volteó a ver con cara de asco. «Elvira, ¿por qué no nos habías contado que tenías un pretendiente tan distinguido?» La palabra pretendiente salió de la boca de Brenda como si fuera un chiste, como si la idea de que alguien pudiera de verdad interesarse en mí fuera la cosa más ridícula del mundo. Karim ni siquiera sonrió. Su cara se puso más dura todavía. «No soy un pretendiente», dijo con la voz helada. «Soy el hombre que ama a Elvira y que ha venido a rescatarla de esta situación». «¿Rescatarla?», repitió Javier, por fin encontrando las palabras. «Señor, creo que hay un malentendido. Mi mamá no necesita que la rescaten. Nosotros la estamos cuidando». «¿La están cuidando?», repitió Karim despacito, como si estuviera saboreando cada palabra. «Qué forma tan interesante de definir el cuidado». Se soltó de mí y dio unos pasos hacia adentro de la sala. Miró el sofá donde yo había estado durmiendo. Las cobijas estaban dobladas en una esquina y mi almohada era nomás un cojín de adorno, duro como una piedra. «Así que aquí», dijo Karim, volviéndose para ver a Javier a los ojos. «Aquí es donde durmió la mujer que lo crió a usted». En un sofá, como una visita que no acaba de irse. Javier se puso rojo como un tomate. «Bueno, es que nosotros», empezó a decir Brenda tratando de inventar una excusa. Pero Karim la calló levantando una mano, sin siquiera mirarla. «Por favor», dijo, «no diga nada más. Cada palabra que sale de su boca nomás empeora las cosas». Luego se dirigió a mí, y su voz se volvió suave otra vez. «Elvira, ¿tienes cosas que juntar?» «Nomás mi bolsa», le dije. «No tengo mucho más que eso». «Claro que no», murmuró Karim, y pude ver cómo le brillaban los ojos de puro coraje contenido. Se acercó a mí. «¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en este sofá?» «Una semana», le contesté con la verdad. «¿Una semana completa?» Su voz subió un poco de tono. «¿Y en todo este tiempo su hijo nunca le ofreció un cuarto como Dios manda?» «Señor Mansur», dijo Brenda, y ahora su voz temblaba de miedo. «Usted no entiende. Esta es una casa pequeña y nosotros...» «Entiendo perfectamente», la cortó Karim,
esta vez sí mirándola con un desprecio que no se molestó en esconder. Entiendo que esta mujer perdió su casa en una desgracia y vino con su única familia a buscar ayuda. Entiendo que ustedes la hicieron sentir como una carga desde el primer minuto. Entiendo que la trataron como si fuera una molestia que había que resolver lo más pronto posible, como si fuera un traste viejo. El silencio que siguió fue pesadísimo. Podía ver cómo Brenda y Javier se miraban el uno al otro, sin saber qué hacer, cómo zafarse de esa. Pero lo que de verdad no entiendo, siguió Karim, y su voz sonaba cada vez más peligrosa, es cómo el hijo de Elvira, su propia sangre, pudo permitir que todo esto pasara. Javier se enderezó, como si quisiera defenderse. Señor, usted no conoce toda la historia. ¿No la conozco? Karim se le acercó a Javier, y aunque no era un hombre mucho más alto que mi hijo, su pura presencia llenaba todo el cuarto, y hacía que Javier se viera chiquito y débil. Dígame entonces, ¿cuál es la historia que justifica tratar a su propia madre como si fuera una extraña a la que le están haciendo un favor? Javier abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pescado fuera del agua. No le salían las palabras. Nosotros, estábamos tratando de ayudarla a encontrar una solución permanente, tartamudeó al final. ¿Una solución permanente?, repitió Karim, y luego soltó la bomba. ¿Cómo mandarla a un asilo? Se me paró el corazón por un segundo. ¿Cómo sabía Karim lo del asilo? Brenda se puso blanca como el papel. Como... Elvira me lo contó todo, dijo Karim así de simple. Cada humillación, cada comentario cruel, cada momento en el que la hicieron sentir que no valía nada. Se volvió hacia mí y me extendió el brazo. Vámonos, mi amor. Ya sufriste suficiente en esta casa. Empecé a caminar con él hacia la puerta, pero Brenda, en un último acto de desesperación que hasta a mí me sorprendió, corrió y se le puso enfrente a Karim. «Espere», gritó, «no se la puede llevar así. Nosotros somos su familia». Karim se detuvo y se volteó a verla despacito. «¿Familia?», repitió, y la palabra sonó como un insulto. «Por supuesto que sí», dijo Brenda, y las lágrimas de cocodrilo le empezaron a brotar de los ojos. Se volteó a verme. «Elvira, diles que te hemos tratado bien». Me quedé viendo a Brenda, y luego a Javier, que seguía parado detrás de su mujer como si quisiera que se lo tragara la tierra. Me dio una lástima y un coraje al mismo tiempo. «Brenda», le dije con toda la calma del mundo, «tú me dijiste que querían privacidad. Me dijiste que no querían a una vieja que les diera gastos en su casa. Me trataste como si fuera una carga, una molestia, un problema que resolver». «Yo nunca dije eso», mintió con la cara descompuesta. «Sí lo dijiste», le respondí. «Eso y muchas cosas peores». Karim se le acercó a Brenda, que seguía llorando falsamente, y cuando habló, su voz fue tan fría que a mí me dio un escalofrío. «Señora, le voy a decir algo que va a recordar por el resto de su vida», dijo despacito. «Esta mujer a la que usted trató como basura es la mujer más valiosa que he conocido. Ella crió sola a su hijo después de que su esposo murió. Sacrificó sus propios sueños para que a él no le faltara nada. Y cuando ella más los necesitó, ustedes la desecharon como si fuera un estorbo». Amanda empezó a sollozar más fuerte, tapándose la cara con las manos. «Pero aquí está lo irónico», continuó Karim, sin mostrar ni una pizca de compasión. «Al rechazarla, al hacerla sentir que no tenía valor, ustedes le dieron el regalo más grande que pudieron haberle dado». ¿Qué regalo?», susurró Javier con la voz rota. Karim sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de victoria. Me la devolvieron a mí. Se volvió hacia el chofer, que había estado esperando pacientemente junto a la limusina todo este tiempo. «James, por favor, ayude a la señora Elvira con su bolso». «Por supuesto, señor», respondió James acercándose a mí con una sonrisa que sí era de verdad. «Será un honor, señora». Mientras James tomaba mi modesta bolsa de mano como si fuera el tesoro más grande del mundo, Brenda se acercó a mí, desesperada. «Elvira, por favor, no te puedes ir así. Piensa en Javier, es tu hijo». Me detuve en el umbral de la puerta y miré a Javier por última vez. «Tienes razón, Brenda. Javier es mi hijo. Lo crié, lo amé, le di todo lo que tenía. Pero el hombre que está parado ahí, el hombre que permitió que me trataras como lo hiciste, ese no es el hijo que yo crié». Javier por fin habló, su voz quebrada por el llanto. «Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo?» Negué con la cabeza, sintiendo una tristeza profunda, pero también una gran liberación. «No, Javier», le dije suavemente. «No podemos. Tú ya tomaste tu decisión, y yo acabo de tomar la mía.
Karim me ofreció su brazo otra vez y yo lo tomé, sintiendo su fuerza y su apoyo. «Esperen», gritó Brenda, su voz ahora histérica. «Ustedes ni siquiera se conocen de verdad. Han pasado 40 años. ¿Se va a casar con alguien que es prácticamente un extraño?» Karim se detuvo una vez más, justo antes de bajar el primer escalón de la entrada, y me miró con una media sonrisa. «Elvira, ¿quieres decirles tú quién soy o prefieres que lo haga yo?» Le devolví la sonrisa, sintiendo una sensación de poder que no había experimentado en años. «Karim», comencé, mirando fijamente a Brenda y a Javier. «Es el dueño de Textiles Mansur Internacional. Tiene fábricas y oficinas en 15 países. Su compañía vale más o menos unos $500 millones. Las quijadas de Brenda y Javier literalmente se cayeron al suelo. Sus caras eran un cuadro. «Y más importante que todo eso», continué, «es el único hombre que me ha amado tanto como para esperarme durante 40 años. 500 millones», susurró Brenda, como si no pudiera procesar la cifra. «Pero eso no es lo que importa», dijo Karim firme. «Lo que importa es que Elvira merece ser amada, respetada y valorada. Algo que ustedes claramente nunca entendieron». Empezamos a caminar hacia la limusina, pero Brenda, como si le hubieran dado cuerda, corrió detrás de nosotros. «Elvira, por favor, no sabíamos. Si hubiéramos sabido que él...» «¿Que él?» Me detuve y me di la vuelta para enfrentarla. ¿Que él qué, Brenda? ¿Que tenía dinero? Ese es exactamente el punto. Tu respeto por mí no debería depender de lo que yo te pueda ofrecer o de con quién ando. Por favor, denos otra oportunidad», suplicó, y en un acto que me pareció de lo más bajo y teatral, se arrodilló ahí mismo, en la banqueta de su propia casa. Karim la miró desde arriba con una mezcla de asco y lástima. «Señora», dijo, «la única razón por la que no estoy tomando acciones más drásticas por cómo trataron a Elvira es porque ella no me lo permitiría. Pero si alguna vez, y digo bien, alguna vez, intentan contactarla o hacerla sentir culpable por esta decisión, se las verán conmigo». Luego se inclinó un poco hacia ella y dijo 3 palabras en árabe. Yo no entendí lo que significaban, pero el tono fue suficiente. Sonó como una sentencia, final y absoluta. «Intaha al-amor». Brenda se quedó congelada en el suelo, como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. Entendió el mensaje perfectamente sin necesidad de que nadie se lo tradujera. James nos abrió la puerta de la limusina y Karim me ayudó a subir con un cuidado infinito. Mientras el auto se alejaba silenciosamente de esa casa, miré por la ventana. Javier estaba parado en la puerta, con la cara descompuesta, y Brenda seguía arrodillada en la banqueta, una figura patética y pequeña. No sentí ni alegría ni triunfo, solo una profunda tristeza por mi hijo, por lo que habíamos perdido. Luego sentí la mano de Karim sobre la mía. Me volví para mirarlo y él me sonrió. Una sonrisa llena de promesas y de un amor que había sobrevivido 40 años de silencio. «Todo va a estar bien ahora», me dijo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo le creí. 6 meses después, me desperté en una cama que era más grande que toda la sala donde había dormido en casa de Javier. Las sábanas eran suaves como la seda, y las cortinas dejaban pasar una lucecita tibia de la mañana. A lo lejos, podía escuchar el sonido de las olas del mar rompiendo en la playa. Nuestra casa. Todavía me costaba trabajo creer que esta vida era de verdad. Karim y yo nos habíamos mudado a una villa preciosa en Punta Mita. Era un paraíso. Karim ya se había levantado como siempre. Tenía la costumbre de madrugar. Lo encontré en la terraza, que tenía una vista increíble al Océano Pacífico, tomando su café y leyendo las noticias en una tableta. Cuando me vio, me sonrió con esa sonrisa que yo había esperado durante 40 años. «Buenos días, señora Mansur», dijo, levantándose para darme un beso. «Señora Mansur». Nos habíamos casado hacía 3 meses, en una ceremonia chiquita pero muy hermosa en el jardín de nuestra casa. Yo me puse un vestido de seda color perla que Karim mandó a hacer especialmente para mí. No invité a nadie de mi familia. Fue un nuevo comienzo, solo para nosotros 2. «Buenos días, esposo mío», le respondí, y todavía se me hacía raro y bonito decir esas palabras. Me sirvió una taza de café y nos sentamos juntos a ver el mar. Esa se había vuelto nuestra rutina de todas las mañanas, y para mí era como un sueño. Nunca me cansaba. «¿Cómo te sientes?», me preguntó como lo hacía cada mañana. Era una pregunta bien simple, pero para mí significaba todo, porque por primera vez en muchísimos años, alguien de verdad quería saber cómo me sentía yo por dentro. «Feliz», le contesté así de simple. «Más feliz de lo que nunca pensé que podría volver a ser».
Karim me tomó la mano y la besó. «Tengo algo para ti», me dijo. «Ay, Karim, ya me has dado demasiado», le dije, y era verdad. En estos meses me había llenado de regalos, de atenciones, de viajes, pero lo más importante era que me había dado su amor sin condiciones, un amor que me ayudó a sanar todas mis heridas. «Esto es diferente», dijo, y sacó un sobre de la bolsa de su bata. «Es de Javier». El corazón se me paró por un momento. «¿Javier te escribió?» «Ha estado escribiendo cada semana durante los últimos 4 meses», me confesó Karim. «Yo no te las había querido dar porque pensé que necesitabas tiempo, que necesitabas sanar sin que nadie te molestara». Agarré el sobre con las manos un poco temblorosas. «¿Las leíste?» «Solo la primera», admitió, para asegurarme de que no fuera a decirte algo que te lastimara o que te quisiera hacer sentir culpable. «Después de eso, no las he abierto. Son para ti». Abrí el sobre. La letra de Javier llenaba 2 hojas completas. «Querida mamá», empezaba. «Sé que a lo mejor no quieres leer esto, pero necesito que sepas que Brenda y yo nos separamos. Me di cuenta de que ella nunca me quiso a mí, no más al dinero y a la vida que le daba. Tuve que perder lo más importante de mi vida para darme cuenta de todo lo que había perdido yo por mi culpa». Seguí leyendo, sintiendo un nudo en la garganta. «He estado yendo a terapia», continuaba la carta. «El psicólogo me ha ayudado a entender que no nomás fui un esposo débil, sino también un hijo cobarde. Te fallé cuando más me necesitabas, mamá, y no hay ninguna excusa para lo que hice. Sé que ahora estás feliz con Karim, y me da gusto saber que alguien te está dando el amor y el respeto que siempre te mereciste. No te escribo para pedirte que vuelvas, ni siquiera para pedirte que me perdones, porque sé que no me lo merezco. Te escribo porque necesito que sepas que por fin entendí todo el daño que te hice. Por fin entendí lo que perdí por estúpido». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «Siempre fuiste la mejor mamá que un hijo podría pedir, y yo fui el peor hijo que una mamá podría tener. Con eso voy a tener que vivir por el resto de mi vida. Si algún día, en el futuro, puedes encontrar en tu corazón un lugarcito para mí otra vez, yo voy a estar esperando. Pero si no puedes, lo voy a entender perfectamente. Te amo, mamá. Siento mucho no habértelo demostrado cuando de verdad importaba». Dejé la carta sobre mis piernas y me quedé viendo el mar, con un montón de sentimientos revueltos por dentro. Me dolía el arrepentimiento de mi hijo, pero también sentía una especie de paz. «¿Qué piensas?», me preguntó Karim suavemente, poniéndome una mano en el hombro. «No lo sé», le confesé, con la voz quebrada. «Una parte de mí todavía está muy dolida. Pero la otra parte es su mamá, y siempre voy a ser su mamá». Karim nomás asintió. «Lo que tú decidas va a estar bien. Pero quiero que sepas una cosa. Nunca más voy a permitir que nadie te trate como ellos te trataron. Y eso incluye a Javier». «Lo sé», le dije apretándole la mano. «Y saber eso me hace sentir segura, no importa qué decisión tome». Más tarde ese día, mientras Karim estaba en una llamada de negocios, me senté en el escritorio de nuestro estudio y saqué una hoja de papel. «Querido Javier», escribí, «recibí tu carta. Recibí todas tus cartas. Me alegra saber que por fin entendiste lo que pasó, aunque me duele mucho que tuvieras que perderme para que te dieras cuenta. Eso dice mucho de lo poquito que me valorabas cuando me tenías ahí». Hice una pausa, pensando bien cada palabra. No quería escribir con coraje, sino con la verdad. «Todavía no estoy lista para verte. A lo mejor nunca voy a estar lista, pero quiero que sepas que no te odio. Estoy decepcionada, estoy muy herida, pero no te odio. Brenda ya no tiene nada que ver en esto. Ella mostró quién era de verdad, y tú decidiste protegerla a ella en lugar de protegerme a mí. Esa decisión tiene consecuencias, hijo». Seguí escribiendo, sintiendo como si me estuviera quitando otro peso de encima. «Si algún día de verdad quieres intentar reconstruir algo conmigo, va a tener que ser en mis términos. Yo ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. He encontrado mi valor, he encontrado mi voz, y he encontrado mi lugar en el mundo. Pero por ahora, necesito que me dejes en paz. Cuando yo esté lista, y si es que algún día lo estoy, yo te buscaré. Tu madre, Elvira». Esa noche, Karim y yo fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito en el malecón de Punta de Mita. Era un lugar elegante pero tranquilo, donde los meseros ya nos conocían y siempre nos daban la mesa con la mejor vista al mar. «¿Mandaste la carta?», y me preguntó Karim, mientras compartíamos una botella de vino blanco. «Sí», le dije. «Se siente bien haber puesto mis condiciones. Se siente bien tener el control. Estoy muy orgulloso de ti», dijo, levantando su copa.
Has crecido tanto en estos meses. Es fácil crecer cuando alguien cree en ti, le respondí. Karim sonrió. Por los nuevos comienzos, dijo. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa con la suya. Mientras tomábamos nuestro vino, me quedé viendo a la gente en el restaurante. Había parejas de todas las edades, familias celebrando cumpleaños, grupos de amigos riéndose a carcajadas. Vida normal, vida feliz, llena de amor y de respeto. Durante tantos años yo había creído que mi vida se había acabado cuando se murió Miguel. Había aceptado que mis mejores días ya habían pasado, que ya no más me quedaba existir, ser la mamá de, la abuela de, vivir en las orillas de la vida de los demás. Qué equivocada estaba. ¿En qué piensas?, me preguntó Karim, que siempre se daba cuenta de todo. En que Brenda tenía razón en una cosa, le dije. Karim frunció el ceño. ¿En qué? Dijo que yo era una vieja y tenía razón. Sonreí al ver su cara de preocupación. Pero lo que ella no entendía es que ser una vieja no significa que ya no vales nada. Significa que tienes experiencia, que tienes sabiduría y, sobre todo, que tienes la libertad de escoger quién merece tu tiempo y tu amor, y quién no. Karim sonrió también. Eres la vieja más hermosa y más sabia que conozco, me dijo. Y tú eres el viejo más paciente de todo el mundo, le contesté. ¿Esperarme 40 años? Los 40 años mejor invertidos de mi vida, me interrumpió, porque me trajeron de vuelta a ti. 2 años después, recibí otra carta de Javier. Esta vez Karim me la entregó en cuanto llegó. Querida mamá, decía, ya pasaron 2 años desde que te fuiste. He seguido trabajando en mí mismo todo este tiempo. Me divorcié de Brenda hace 1 año y medio. Vendí la casa donde te tratamos tan mal, porque no soportaba vivir ahí con esos recuerdos. Sé que dijiste que tú me contactarías cuando estuvieras lista, pero necesitaba escribirte una vez más para decirte que he aprendido a vivir con las consecuencias de mis actos. Ya no te escribo esperando una respuesta. Te escribo nomás porque eres mi mamá y porque te amo. He escuchado por ahí que eres muy feliz, y eso es lo único que me importa. Te mereces toda la felicidad del mundo. Tu hijo que te ama, Javier. Esta vez no lloré cuando leí la carta. Nomás sentí una paz muy tranquila. ¿Qué piensas?, me preguntó Karim. Pienso que está aprendiendo, le dije. Pero también pienso que algunas lecciones llegan demasiado tarde. ¿Crees que algún día le contestarás? Tal vez, le dije. Pero ya no es algo que me quite el sueño. Mi prioridad ahora eres tú. Nuestra vida juntos. Nuestra felicidad. Karim me abrazó fuerte. Te amo, Elvira Mansur. Yo también te amo, esposo mío. Mientras el sol se metía en el mar, pintando el cielo de colores naranjas y rosas, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es tarde para escoger ser feliz. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca es demasiado tarde para el amor de verdad. A mis 67 años, por fin, había encontrado mi hogar.